Mañana 21 de octubre, a las 2 de la tarde, se va a conocer realmente la situación legal del expresidente Alejandro Toledo, el destino del expresidente Alejandro Toledo. Se va a conocer el adelanto de la sentencia dictada por el Poder Judicial por actos de corrupción durante el gobierno del señor Toledo y que involucra a la empresa Odebrecht, que le habría sobornado con 35 millones de dólares. Vamos a conversar y primero vamos a saludar al señor Julio Arbizu. Señor Arbizu, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, un gusto conversar con ustedes. Sí, señor Arbizu, ¿cuál considera usted que va a ser finalmente el desenlace legal para el expresidente Alejandro Toledo? Bueno, a ver, me parece que de los casos que se vienen tramitando ante la justicia relacionados con la trama de corrupción vinculada a Odebrecht, el de Toledo es probablemente el caso con más contundencia probatoria que tiene el Ministerio Público. Por lo tanto, me parece que lo que va a ocurrir el día de mañana a las 2 de la tarde es simplemente una sentencia condenatoria que seguramente digamos, le dará la razón al Ministerio Público incluso respecto de su pretensión sobre la pena a imponerse, ¿no? Se ha pedido, entiendo que una pena de 20 años y es probable que esta sea la decisión de la justicia, ¿no? Y lo mismo, aunque aquí es menos probable por un asunto de decisiones anteriores del Poder Judicial, es que ocurra respecto de la pretensión de la indemnización por reparación civil, que es la pretensión de la Procuraduría, ¿no? Que se eleva más allá del 1.000.000 de soles. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que sustentan esta contundencia probatoria que nos menciona usted contra el expresidente Alejandro Toledo, señor Arbizu? Bueno, yo creo que en este caso, más que en cualquier otro, como decía al inicio, ¿no? Lo que hay es evidencia sobre la recepción de dinero por parte del propio Alejandro Toledo. Hay una... decía yo esto de la contundencia probatoria, además porque finalmente este es un caso donde el juicio oral avanzado hasta, ¿no?, su etapa final, y por lo tanto hay una exhibición y una actuación de las pruebas completa, ¿no?, que nos puede dar luces respecto a eso que yo decía al inicio, es decir, efectivamente la evidencia, ¿no?, nos lleva a pensar que efectivamente el señor Alejandro Toledo recibió directamente dinero, ¿no?, de origen ilícito, ¿no?, cosa que lo hace, pues, acreedor seguramente a una sentencia condenatoria. Ahora, Alejandro Toledo en el proceso ha señalado que el fallecido Joseph Mayman sería el responsable de los sobornos. ¿Esta estrategia de la defensa de Alejandro Toledo podría influir en la resolución del caso? Bueno, me parece que finalmente esa es la desviación más cómoda de la responsabilidad penal atribuida al señor Toledo, ¿no? Porque es una persona que no está para defenderse, sobre la cual se ha extinguido la acción penal precisamente por el fallecimiento, por su fallecimiento, ¿no? Pero creo que con lo que tenía el Ministerio Público, incluso antes de el fallecimiento del señor Mayman, queda claro que hubo allí una participación en contubernio del señor Toledo con el señor Mayman inicialmente. Así es que creo que esos argumentos de descargo no se soportan en lo que ya tiene el Ministerio Público en relación a la responsabilidad del señor Alejandro Toledo, ¿no? ¿Los problemas de salud del señor Alejandro Toledo podrían de alguna manera influir en la decisión final del juez? ¿Cree usted que puede considerar alternativas a la cárcel debido a su edad y a su condición médica? A ver, respecto de la edad, lo que
se entiende por imputabilidad restringida es un beneficio que alcanza a las personas que tuviesen más de 65 años al momento de la comisión del delito, y estamos hablando de delitos que se han cometido hace bastante tiempo, cuando el señor Toledo no era precisamente mayor de 65 años, entiendo yo, ¿no? Sin embargo, lo que podría pasar eventualmente es que estas consideraciones respecto de la salud y la edad del señor Toledo sean consideraciones para la ejecución de la pena, es decir, para saber cómo cumpliría la pena en caso de que esta le sea impuesta. Pero creo que no tendrían por qué tener un efecto en la forma de la pena, si es que esa es una condena, ¿no? Y de ser el caso que sea una sentencia condenatoria, ¿qué recursos, qué alternativas le quedan a la defensa del expresidente Toledo para poder rechazar esta decisión del juez? Bueno, por supuesto, la defensa del señor Toledo podrá impugnar la decisión. Es una decisión de primera instancia, ¿no? Que podrá ser revisada en instancia superior, ¿no? Como cualquier otra condena sometida o sentencia sometida al principio de la doble instancia, ¿no? ¿Qué precedente, señor Arbizu, podría sentar el fallo contra el expresidente Alejandro Toledo para futuros casos de corrupción vinculados a expresidentes peruanos y el caso Odebrecht en general? Bueno, en general me parece que lo importante aquí es que el Ministerio Público ha postulado la responsabilidad del señor Toledo a partir de una suma de indicios, es decir, no hay una prueba directa que incrimine al señor Toledo, ¿no es cierto?, con los hechos que le fueron atribuidos inicialmente, ¿no? Esa suma de indicios, ¿no?, le va a permitir, si es que hay una sentencia condenatoria, ¿no?, le va a permitir al Ministerio Público trazar una ruta en el mismo sentido para los casos similares al del señor Toledo, en el que se ha sostenido por parte del Ministerio Público que ha habido recepción de dinero también, dinero ilícito por parte de otros funcionarios u otros presidentes de la República. Creo que esto facilita un poco el camino del Ministerio Público para otros casos, ¿no?, si es que efectivamente, hay una sentencia condenatoria, y obviamente dificultaría muchísimo el trabajo de la Procuraduría en caso de que haya una sentencia absolutoria. En todo caso, ¿usted cree que el Ministerio Público ha desarrollado en este caso un trabajo exitoso, ha sido positivo, ha sido un trabajo el más adecuado? A ver, a diferencia de otros casos del propio equipo especial, ¿no?, en el proceso avanzado hasta llegar a la instancia final del juicio oral, ¿no?, y se ha podido eventualmente, creo yo, con contundencia, llegar a señalar la responsabilidad penal del señor Toledo. Y esto tiene que ver con un asunto que no se está cumpliendo en otros casos, y es que aquí hay una focalización en el señor Toledo, ¿no es cierto?, y otros coprocesados, es cierto, otros coacusados, pero hay una focalización en el señor Toledo, la participación del señor Toledo y lo que supuso esa intervención en la trama delictiva de este caso. En otros casos, lo que ha hecho el Ministerio Público es abrir el panorama, donde en algunos casos hay decenas de acusados, ¿no es cierto?, y les será muchísimo más difícil manejar un juicio con esa cantidad de acusados, les será mucho más difícil componer un relato, ¿no?, que una a todos esos acusados, ¿no es cierto? En este caso, digamos, por efecto de esa focalización, creo que el trabajo ha sido más sencillo, ha sido más contundente. Lo que yo esperaría es simplemente que en la medida en que esto es así, ¿no?, por lo menos esto tenga un efecto que ayude a los otros casos, ¿no?
Y esa focalización al señor Toledo por parte del Ministerio Público ha sido parte de una estrategia o ha respondido a las características propias del caso. A ver, en este caso es el caso de Irsa Sur, ¿no es cierto? Y aquí se ocurre algo que no ocurre en otros casos, es decir, hay varios casos de Irsa Sur, ¿no? Se están tramitando, o de las IRSAs en general, se están tramitando varios procesos en diferentes despachos fiscales, ¿no? Y en diferentes estadios del proceso, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una decisión del Ministerio Público. Lo extraño es que esta decisión no alcanza a todos los casos, ¿no? Donde ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Correcto, estaremos atentos entonces para conocer mañana finalmente cuál es la decisión, ¿no?, del juez en este caso contra el señor Alejandro Toledo en un caso por corrupción. Muchísimas gracias, señor Julio Arbizu. Agradecemos su participación en Ampliación de Noticias. Muy amable y muy buenos días. Hasta luego, muchas gracias. 8 de la mañana. Hasta luego. 8 de la mañana con 59 minutos. Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, estuvo con nosotros. Vamos con